y vamos a empezar. Bueno, pues nada, me presento brevemente para que sepáis con quién os las tenéis. Soy José Manuel Cuello, aquí tenéis mi dirección de email, por si queréis, estáis interesados en algún momento en hacerme alguna consulta, en preguntarme cualquier cosa o simplemente pues establecer un debate sobre los temas que hemos tratado, sobre cualquier otro tema relacionado con la infografía, pues yo encantado de recibiros. Os cuento muy brevemente mi currículum o mi estado actual de trabajo. Bueno, yo provengo del campo de la arquitectura, soy arquitecto. He trabajado en la arquitectura durante muchos años, posiblemente más de 30, bastante más de 30. Y bueno, llegué al mundo de la infografía pues casi de una manera un poco casual, buscando unas cosas que no son las que luego encontré cosas mucho mejores de las que yo andaba buscando, pero bueno, eso os lo cuento luego en un momentito. Actualmente soy infografista, me gano la vida con ello, trabajo profesionalmente en el mundo de la infografía, de la infoarquitectura, y además soy coordinador del área de infoarquitectura de Boutique, la escuela que generosamente nos presta hoy sus instalaciones y sus servicios para que mantengamos esta charla. Como os decía, soy coordinador del área de infoarquitectura dentro de Boutique. Boutique, pues me imagino que ya los que estáis aquí pues sabéis lo que es una escuela de formación, una escuela que se especializa en el área de arquitectura. Dentro del área de arquitectura pues tenemos 3 áreas. Os invito pues a visitar la página web para que conozcáis un poco pues de cómo es la escuela, qué ofrece, qué temarios, qué formación nos ofrece. Os invito, como decía, a que visitéis la página. Principalmente, bueno, como os digo, nos centramos en el área de la arquitectura. Tenemos 3 áreas diferenciadas. Por una parte, metodología BIM. No sé si algunos de los de aquí venís del campo de la arquitectura o de otros campos y conocéis la metodología BIM. Bueno, pues tenemos un área que es de metodología BIM, tenemos otro área que es de infoarquitectura, que es de la que yo soy coordinador, y otro área que es de realidad virtual. En infoarquitectura, pues si entráis aquí en el apartado de infoarquitectura, pues veis la oferta formativa que existe ahora mismo en BIM, en Boutique. Es una oferta formativa que hemos hecho pues con mucho cariño. Es una oferta, yo creo que ambiciosa y en cierta medida, pues, novedosa. Tenéis 3 máster distintos aquí, un máster superior y luego 2 máster de nivel 1 y máster de nivel 2. El máster superior incluye estos dos máster y se pueden cursar también independientemente uno u otro. Simplemente por apuntaros, pues bueno, pues a qué me dedico y cómo está enfocado estos másteres. Como os digo, el máster superior incluye estos dos. Estos 2 niveles se programan como unidades, digamos, independientes. Nosotros no necesitamos pasar al nivel superior para tener los conocimientos necesarios que necesitamos en el máster de nivel 1 para realizar imágenes fotorrealistas de alta calidad, o por lo menos esperemos que sean de muy alta calidad. Nosotros, el temario comprende todas aquellas técnicas, todas aquellas herramientas
ya con esto de técnicas y herramientas nos introducimos un poco en el objeto del debate de hoy. Pues incluye todas las técnicas y todas las herramientas necesarias para realizar una imagen fotorrealista. Pero no solamente, no nos quedamos ahí, no vamos a aprender solamente técnica y herramienta. Vamos a aprender algo más, vamos a aprender lenguaje fotográfico, vamos a aprender conceptos estéticos, vamos a aprender de luz, de color, etcétera, etcétera, de creatividad. Porque nosotros pensamos que no solamente el aprendizaje de determinados programas, determinados plugins, determinadas herramientas es importante, sino que es muy importante una formación paralela de cosas que no son pura técnica, que son, pues eso, lenguaje artístico. En el nivel 2 nos centramos en la producción audiovisual, vamos a llevar nuestras escenas, las vamos a llevar a vídeo. Y además nos vamos a centrar en una serie de programas de muy última generación para realizar pues, modelados de entornos virtuales y efectos especiales. Y al igual que en el nivel 1, tampoco nos vamos a centrar solamente en la herramienta, sino que además vamos a estudiar y a profundizar, pues, en este caso, en el lenguaje cinematográfico. Vamos a ver cómo se compone, cuál es el lenguaje de una cámara, qué tipos de planos vamos a realizar y qué significa cada uno de ellos, cómo es el movimiento, vamos a hablar del tiempo cinematográfico, vamos a hablar de la luz, vamos a hablar del color, vamos a hablar de muchísimas cosas. Así que nada, sin enrollarme más en esto, simplemente pues os invito a que le echéis un vistazo y espero que os guste. Vamos a pasar ya a lo que es nuestra charla. Vamos a compartir esto. Bien. Pues empezamos y teníamos primero que nuestra charla de hoy se llama Técnica versus Arte. ¿Por qué esta confrontación entre esos dos términos? Bueno, pues porque simplemente pues es una cuestión que personalmente yo me hago con frecuencia y además en mi tarea docente pues me he dado cuenta muchas veces de que estamos en un mundo altamente tecnologizado, estamos llenos de programas, de tecnologías, de teclas, de comandos y muchas veces nos perdemos en ese mundo y no somos capaces de ver más allá. Como voy a tratar de exponeros en esta reunión, pues yo creo que debemos de ir algo más allá de lo que es puramente la técnica. ¿Es necesaria la técnica? ¿Tenemos que aprender la técnica? Bueno, pues vamos a verlo. ¿La técnica nos va a condicionar el resultado de nuestra obra final? Vamos a intentar descubrirlo. Primero, yo creo que, no sé si los que estáis en casa, pues os habéis ya iniciado en el mundo de la infografía, de la infoarquitectura, o estáis empezando a interesaros por esto. Pero yo creo que es interesante que primeramente pues, nos preguntemos qué es la infografía, qué ha sido la infografía, por qué caminos circula la infografía actualmente, de dónde parte y hacia dónde vamos. La infografía, en un principio, y aquí enlazo con lo que os hablaba al inicio, yo cuando me decidí a estudiar infoarquitectura, pues iba con una idea que luego resultó que no era la que saqué tras
a las pocas semanas de iniciar los estudios. Yo iba simplemente con la idea de que yo necesitaba, pues, los proyectos que yo hacía, pues necesitaba representarlos de una manera visual, necesitaba tener un modelo en 3 dimensiones, pues primero para que me ayudara a mí a diseñar mi propio proyecto. El modelo en 3 dimensiones pues te ofrece una serie de posibilidades que la visión en 2 dimensiones pues no te ofrece. Te permite visualizarlo, darle la vuelta, verlo desde todos los puntos de vista, meterte dentro del edificio, escudriñar cómo son los espacios que tú estás creando. Y por otra parte, pues me parecía muy interesante el poder enseñar de una manera atractiva a los clientes pues, el proyecto que yo estaba haciendo. Sin embargo, pues al poco tiempo de iniciar los estudios, yo empecé a descubrir un mundo que yo no me esperaba. Empecé a descubrir un mundo mágico, fantástico, que me cautivó, me llamó la atención y que no tenía mucho que ver con la idea inicial que yo tenía. Yo quería simplemente representar mis edificios en 3 dimensiones y me encontré con que al final lo que quería no era eso. Eso era simplemente una pequeña parte de lo que yo podía conseguir con la infografía. ¿Qué podía conseguir yo con la infografía? ¿Qué descubrí yo que podía conseguir? Y aquí tengo que hacer un pequeño apartado para, bueno, pues para agradecer a los profesores y a la gente que me rodeó en esa formación, porque fueron capaces de transmitirme pues, esa ilusión, esa emoción y bueno, esas ganas de aprender y mejorar, pues me la transmitieron ellos, cosa que no es fácil. Yo me dedico a la enseñanza y no es un asunto fácil. Yo espero que conseguir al menos un pequeño porcentaje de lo que a mí me transmitieron. De todas maneras, yo creo que cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, lleva mucho camino ganado para poder transmitir eso. Bueno, pues yo al poco tiempo de estar estudiando infografía descubrí pues, que la infografía iba mucho más allá de la representación en 3 dimensiones. Era un medio de expresión artística. Y eso era algo completamente, en lo que yo no había pensado y algo para mí completamente novedoso. Mi expresión artística se limitaba, bueno, pues a la obra realizada, a la obra ejecutada o, como mucho, pues al valor estético de los planos de 2 dimensiones. Sin embargo, aquí me encontré con que yo podía realizar, digamos que podía realizar, con todas las comillas del mundo, yo podía realizar cuadros. Y eso me pareció una cosa fascinante y novedosa. Quiero hacer un pequeño inciso porque, bueno, pues los trabajos que os voy a mostrar aquí en esta reunión son trabajos propios y podréis pensar algunos, bueno, porque eso es fruto de mi vanidad o egocentrismo. Y posiblemente a lo mejor pues tengáis parte de razón. Pero no, aparte de eso, os muestro los trabajos por una simple razón, porque los tengo muy a mano y además pues no tengo que pagar derechos de autor, o los derechos de autor que tengo que pagar me los pago a mí mismo y me salen muy, muy baratos. No son, por supuesto, los mejores ejemplos, ya os lo digo de antemano. Son trabajos son trabajos personales, porque trabajos profesionales, pues la mayoría no se pueden mostrar. Son trabajos personales en los que por lo general he disfrutado mucho. Y posiblemente eso sí que, aparte de la consideración estética, mejores, peores, o la consideración puramente técnica, mejor hechos o mal hechos, aparte de esa consideración, yo por lo menos sí que creo que transmitirán pues, el cariño con el que se ha hecho, la dedicación que se han llevado y la ilusión que se pone en este tipo de trabajos. Bueno, eso simplemente para deciros que, perdonad, que tengo la garganta un poco regular y voy a beber un poquito de agua.
simplemente para excusarme porque, bueno, los trabajos que vamos a ver aquí son trabajos. Bueno, pues como os decía, la infografía, aparte de una mera representación 3D, es un medio para el desarrollo de una expresión artística. ¿Qué más puede ser la infografía? Pues para mí, que soy una persona de imaginación calenturienta, pues tiene un valor incalculable el poder crear mundos imaginarios, mundos que no existen. Esa capacidad de coger un espacio y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero crear en este espacio? ¿Qué quiero meter? ¿Qué luces quiero poner? ¿Qué elementos quiero que existan? Y sabes que eso no existe, lo estás creando tú. Estás inventándote, y vuelvo a decir la palabra cuadro, no porque mis trabajos merezcan ese reconocimiento, sino porque realmente lo que estamos haciendo es pintar, estamos creando cosas con técnicas que no son la paleta del pintor o el cincel del escultor, son píxeles, nosotros estamos pintando con píxeles. Bueno, pero es una manera de pintar, de dibujar y de crear. Pues a mí la parte de la infografía que me permite crear mundos que yo imagino es una parte que me fascina y de la que más disfruto. Con todo esto, yo lo que al final trato es de transmitiros mi pequeña y modesta experiencia y mi gran ilusión en este trabajo, tanto en el trabajo que realizo como infografista, como en el trabajo que realizo como profesor. El trabajo que realizo como profesor para mí es muy importante porque quiero transmitir al menos una parte de la emoción o de la alegría o de la emoción que yo siento cuando hago algún tipo de trabajo de este tipo. ¿Qué más podemos hacer con la infografía? Bueno, nosotros podemos recrear espacios que se han perdido, recrear espacios que ya no existen. Actualmente, en el campo del patrimonio, pues la infografía tiene una importancia grandísima. Tened en cuenta que hasta el desarrollo de estas técnicas, pues el recrear estos espacios, bueno, pues tenía que hacerse con medios tradicionales, pero es que ahora podemos reconstruir en 3 dimensiones, podemos pasearnos por una catedral que ha desaparecido, en este caso en la catedral de Alcalá de Henares, desapareció todo lo que es toda esta parte del coro de la catedral. Y bueno, pues nosotros tenemos la oportunidad de volver a crear eso. Y esto, primero, es un trabajo muy, muy satisfactorio y segundo, es un campo de trabajo que yo creo que que tiene muchas posibilidades de prosperar y ofrece mucho del trabajo que actualmente se hace dentro de la infoarquitectura. Bueno, pues la infoarquitectura o la infografía en general, porque al final casi todo es arquitectura, menos lo que es pura naturaleza, pues lo demás, todo es creado por el hombre, son espacios que crea el hombre, al final todo es arquitectura. Pues la infografía, ¿qué nos ofrece? Pues nos ofrece la posibilidad de imaginar sin límites. Nosotros podemos pensar que cómo sería el espacio donde Velázquez pintó las Meninas en un momento de descanso en el que las meninas se han ido a comer y el pintor ha salido fuera, pues nosotros podemos recrear ese espacio. A mí eso me parece también que es una posibilidad y una ventaja enorme de manejar este tipo de técnicas. Y sobre todo, nosotros debemos de intentar que nuestras creaciones tengan la máxima libertad de expresión. Yo como formador
me sentiría muy defraudado si al final todos los alumnos salen con una misma estética, todos los alumnos salen con una misma iluminación, todos los trabajos que se hacen tienen unos mismos materiales, una misma luz, unos mismos tonos. Yo quiero que cada uno, o yo creo que cada uno, debe de encontrar su propio camino, debe de encontrar su propia forma de expresión. Pongo este trabajo porque es un trabajo, pues, ciertamente, digamos, un poco estridente, ¿no? Un poco fuera de los límites, digamos, normales de la infoarquitectura o de la infografía, ¿no? Bueno, pues no importa. Yo creo que cada uno debe de hacer o de intentar hacer aquello que le gusta. Luego el trabajo, los condicionantes profesionales ya vendrán a cortarnos un poco eso. Pero yo creo que nosotros debemos de, por lo menos en la fase de formación y desde luego en el trabajo, en la parte de nuestro trabajo que está fuera del ámbito estrictamente profesional, debemos de intentar desarrollar pues nuestro propio estilo, nuestra manera de contar las cosas, porque al final lo que estamos haciendo es contar cosas, contar espacios, contar ambientes. Y yo creo que cada uno debe de contar su propio cuento. Si todos contamos el mismo cuento, entonces es que algo falla y estamos haciendo algo mal. Otra faceta que a mí me gusta de la infografía, bueno, pues recrear lo creado, ¿no? Ahí antes había recreado las meninas, quitándole los personajes, pero bueno, pues en este caso resultaba divertido ver cómo sería la habitación. Esta es la habitación de Arles, en Arles de Van Gogh, el cuarto amarillo que le llaman algunos. Bueno, pues yo creo que es bonito de pronto decir, a ver, yo quiero ver cómo podría ser realmente ese espacio en el que se movió este pintor. Bueno, pues si nosotros dominamos unas ciertas técnicas y nosotros controlamos unos ciertos parámetros, podremos lograr recrear lo que otros crearon con la anterioridad, como es este caso. Se ha apagado el monitor de al lado, ahí. No solamente creo que es importante reconstruir espacios, reconstruir geometrías. Yo creo que una parte muy importante de nuestro trabajo debe ser evocar sensaciones. Cuando nosotros trabajamos con materiales, trabajamos con luz, trabajamos con texturas, al final lo que estamos buscando es recrear una cierta sensación. Nosotros, y no digo que en este caso yo lo haya logrado tampoco, pero nosotros debemos de ser capaces de casi de tocar esos membrillos, de ver el tacto que tienen esos membrillos y casi recrear su olor, recrear esa luz de atardecer, esa sensación sonolienta de un atardecer con membrillos y casi, pues a lo mejor nos apetece tomarnos una copita de ese vino que está ahí en la botella. Evocar emociones, fundamental. Sin emoción, pues una imagen no deja de ser pues una mera representación espacial, pero no llega a nada más. Nosotros debemos de ser capaces, manejando pues la luz, la composición, el color, los materiales, de transmitir y de evocar emociones. En este caso es una emoción triste, pero nosotros podemos evocar emociones alegres. Nosotros incluso podemos jugar a pensar, a ver cómo sería esta habitación si yo la pinto de un color determinado y le pongo una iluminación determinada, o tapizo ese sofá, o pongo esa cama de otra manera. Nosotros podemos jugar a todo eso, podemos variar la emoción que transmite nuestra imagen.
Y por supuesto, no podemos olvidarnos de una parte comercial de nuestro trabajo. Nosotros al final, una gran parte de nuestro trabajo profesional va a consistir en vender producto. Nosotros tenemos que ser conscientes que trabajamos para unas personas que han depositado la confianza en nosotros para que saquemos el mayor partido posible de su edificio, de su espacio, de su mueble, de su objeto. Pues nosotros tenemos la responsabilidad de contar de la mejor manera posible en este caso, por ejemplo, pues ese edificio. Antiguamente, cuando nos encargaban una infografía, por lo general, pues lo que quería el promotor pues era que nos paseáramos por ese edificio y contáramos absolutamente todo, hiciéramos un recorrido por todo el edificio. Actualmente, la idea que tenemos es completamente distinta. Nosotros vamos a contar del edificio solamente aquellas cosas que nosotros creamos o el promotor crea que debemos contar. Vamos a elegir los puntos de vista precisos para sacarle solamente las partes buenas, bonitas a ese proyecto, y vamos a obviar muchas partes que a lo mejor no merece la pena contar. Todo el mundo sabe cómo es un pasillo, todo el mundo sabe cómo es un baño, todo el mundo sabe a lo mejor cómo es un dormitorio. Es posible que haya dormitorios o pasillos o baños que tengan una peculiaridad que merezca la pena contar. Pero no tenemos que contar todo, no tenemos que contar cómo entramos en el edificio. Tenemos que vender el edificio, y el edificio no lo vendemos contando todas y cada una de las partes que lo compone. Lo vendemos transmitiendo la mejor imagen de ese edificio. Y poner en valor una idea, en este caso, bueno, pues es una casa al borde del mar. A lo mejor la casa no es lo más interesante de esta obra. A lo mejor lo interesante es que está a orilla del mar, que tiene una terraza, que tiene un atardecer, que tiene esas luces cuando atardece. Pues a lo mejor lo que tenemos que contar es eso y no otra cosa. Tenemos que poner en valor lo que el promotor o el cliente nos da. Y eso, en gran medida, es una responsabilidad nuestra, porque muchas veces pues, el cliente no tiene muy claro cómo poner en valor su edificio. Nosotros tenemos que transmitirle o hacer realidad las partes que nosotros consideramos que son dignas de poner en valor. Bien, pues visto lo que es un poco un repaso general, lo que es la infografía, hoy, lo que era la infografía hace unos años, simplemente para ponernos en contexto, vamos a empezar a hablar un poco de técnica contra arte, o técnica en oposición al arte. ¿Por qué hablamos de técnica en contraposición al arte? Bueno, pues como decía antes, porque hacer este tipo de trabajos nos exigen unos conocimientos técnicos evidentes. Sin esos conocimientos técnicos nosotros no vamos a ser capaces de recrear este tipo de situaciones. Luego, la técnica parece obvio que es muy importante, pero puede ser que se dé la situación en el que ese mare magnum de botones, de programas, de plugins, de herramientas, nos hagan perder un poco la visión general de qué es lo que nosotros queremos conseguir. Bueno, antes de seguir con esto, deciros que bueno, yo no intento pontificar nada, no intento contar verdades absolutas, simplemente intento pues, transmitiros mi idea, tan acertada o desacertada como posiblemente como cualquier otra. Así que no os queráis a pie juntillas lo que yo os digo, y cada uno debe tener su manera de ver las cosas.
decía que toda esa técnica, todas esas herramientas que necesitamos conocer para realizar una buena infografía no nos pueden hacer perder de vista el objetivo último que nosotros tenemos. Y para mí el objetivo último no es controlar las distintas herramientas, no es ser un perfecto conocedor de todas esas herramientas, aunque nos van a hacer muchísima falta y son imprescindibles. El objetivo último es, en este caso, por ejemplo, crear imágenes bonitas, crear imágenes bellas. Bueno, pedantemente se podría decir que en último caso lo que queremos es crear obras de arte. Bueno, no, normalmente pues yo por lo menos no llego a eso, pero yo intento ir más allá como último objetivo de mi trabajo, que no sea el manejar o el dominar una serie de técnicas. Esto no es un dilema nuevo que viene como consecuencia de la revolución tecnológica. Esto es un dilema que se plantea, pues, posiblemente casi desde que existe la humanidad, desde que el hombre empieza a hacer sus primeros pinitos con el mundo del arte. La pregunta sería, ¿influye la técnica en el resultado de nuestra creación artística? ¿Es determinante una determinada técnica para conseguir un determinado objetivo artístico? Bueno, pues yo pienso que sí, que la técnica es determinante, es fundamental. Sin determinadas técnicas, pues nos va a resultar muy complicado, muy difícil hacer lo que nosotros queremos. A lo mejor no es imposible porque hay otras maneras de hacerlo, pero si nosotros no tenemos una buena técnica, una base técnica sólida, nos va a resultar muy complicado llegar a donde queremos llegar. Esto es, como decía, un dilema que se plantea desde siempre. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la Madonna de Cimabue y un retrato de Van Eyck. Le separa no excesivo tiempo, y sin embargo el salto, no digo de calidad, para mí es un cuadro magnífico, pero sí de cualidad. Es el realismo que tiene esta figura, no puede compararse con el realismo que tiene esta. Insisto, no estoy hablando de valores estéticos, estoy hablando de diferencias entre dos obras. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, pues esa diferencia, desde mi punto de vista, se debe a una revolución tecnológica, a que aparecen nuevas técnicas para poder pintar. ¿Qué nuevas técnicas aparecen? Eso lo describe, y os invito a que leáis este libro. Se llama El conocimiento secreto, es de David Hockney. Un momentito, voy a beber un poquito de agua. Existe un documental que también está interesante, es mucho más interesante el libro, pero bueno, existe un documental que podéis ver. Bueno, pues David Hockney plantea como hipótesis, según él completamente cierta, luego hay autores que disienten de eso, yo estoy bastante de acuerdo con él, ese salto en la técnica que veíamos que existe entre esta manera de pintar y esta manera de pintar, se debe a que hay una revolución tecnológica, nuevas herramientas para poder hacer estos trabajos. Si nos fijamos en este retrato de Caravaggio o en este cuadro de Van Eyck, vemos que a diferencia de pinturas o de obras que se distancian en el tiempo muy poquitos años, pues aquí el tratamiento de la luz es un tratamiento muy efectista, muy realista. El tratamiento del color, del volumen, el detalle con el que está modelado determinadas cosas. Incluso, fijaros en este
en este cuadro, observamos que hay una cosa que hasta el momento no se había dado, que era desenfoque de campo. Veis que esta mano aparece ligeramente desenfocada en comparación con la cara. En este cuadro de Manet, por ejemplo, pues bueno, aquí veis unas geometrías con mucha complejidad, en unas perspectivas que hasta la fecha, incluso con los conocimientos de perspectiva que existían, no se lograban. Bueno, pues esto se debe a que aparecen nuevas técnicas para realizar estos trabajos. ¿Qué nuevas técnicas son? Pues en este caso, por ejemplo, se empieza a utilizar la cámara oscura y además se empieza a utilizar a partir de una fecha muy concreta. Se empieza a utilizar a partir de 1425, 1430 empieza a utilizarse. A partir de esa fecha empiezan a aparecer obras con una cualidad muy distinta a las obras inmediatamente anteriores. Bueno, pues aparece la cámara oscura, aparece el prisma óptico, aparece el uso de espejos. Al final, todas ellas son técnicas que lo que consisten es en proyectar la realidad, proyectarla sobre un plano. Sobre ese plano, el pintor va a colocar su lienzo y va a calcar esa realidad. Va a calcarla no solamente en su forma, en su dibujo, en su volumen, sino que además va a empezar a calcar los colores, los tonos, los matices y los desenfoques, por ejemplo, que crea este tipo de imágenes. Al final, lo que está viendo aquí el pintor no es más que una fotografía. Todavía no se había inventado la fotografía, pero la fotografía ya estaba en la pintura. Está en la pintura la fotografía de tal manera que empiezan a aparecer encuadres hasta ahora pues desconocidos. Nosotros, si analizamos este cuadro de Vermeer, La lechera de Vermeer, vemos que es una composición tremendamente fotográfica. El lenguaje pictórico cambia radicalmente y además en muy poco tiempo hacia un lenguaje hasta ahora no se conocía, un lenguaje que nosotros calificaríamos hoy en día de fotográfico. Como os decía, este tipo de iluminación, el desenfoque, la composición, todas estas cosas son fruto de que hay algo que permite ver la realidad de otra manera o que permite representar la realidad de otra manera. Aquí tenemos las dos Mona Lisas, la del Louvre y la del Museo del Prado. Pues es una misma idea, de hecho, esta está copiada de esta, ¿no?, del discípulo de Leonardo. Sin embargo, Leonardo manejaba una técnica determinada, en este caso la técnica del esfumato. Bueno, pues el resultado de manejar una técnica a otro, como veis, es completamente distinta. Luego, como conclusión de todo esto, es que la técnica no solamente no es despreciable, sino que es muy importante. Es tan importante que va a determinar en muy buena medida el resultado o la estética de nuestras obras, de nuestras composiciones. Esto, hemos hablado de pintura, pero bueno, en el campo de la arquitectura, los que pertenezcáis a ese campo, pues también lo conocemos. La revolución tecnológica conlleva también una revolución estética. Cuando aparece las estructuras metálicas trianguladas, pues eso trae como consecuencia el que se puedan hacer unas cosas que hasta el momento pues eran prácticamente impensables. Y de ahí nace una nueva estética, una nueva manera de hacer arte, en este caso la Torre Eiffel. Posiblemente, como casi siempre que nace una nueva técnica y como consecuencia de eso una nueva manera de hacer obras artísticas, pues rodeada de polémica, como fue el caso de la Torre Eiffel en su tiempo. Hoy en día, pues símbolo de casi de un país entero o de un continente, ¿no? En este caso,
también los que nos dedicamos a la arquitectura los conocemos, ¿no? Como de pronto el racionalismo invade nuestra arquitectura. Y lo invade por una cuestión fundamental, porque se inventa el que la fachada sea independiente, el envolvente del edificio sea independiente de la estructura del edificio, lo cual nos permite liberar de esos muros de carga pesados que teníamos y nos permite colocar pues, unos perfiles tan finitos como estos pilares de aquí. Y la fachada del edificio, como ya es independiente de la estructura, no la podemos llevar donde queramos. La podemos hacer de ladrillo, de mármol o, como en este caso, de cristal. Fijaos que en este caso, además, es muy curioso, ¿no? Porque cuando se hace esto para la exposición de Barcelona de 1929, a la vez se está haciendo el pabellón real en la misma exposición, pabellón real que es historicista y que tiene un tratamiento tanto estético como técnico radicalmente distinto a este. Bueno, en conclusión de esta pequeña disertación histórica es que, bueno, pues la técnica es muy importante. Nosotros debemos de controlar la técnica, no debemos de despreciarla, porque sin la técnica seremos incapaces de llegar al objetivo que queremos llegar. Dicho esto, ahora hay que hacer la contraposición. Está muy bien saber todas las técnicas, pero solamente con técnica podemos hacer una imagen estéticamente bonita, una imagen artística. Bueno, pues yo soy de la opinión, y yo creo que ahí estaríamos todos de acuerdo, en que no, en que eso es imposible. La principal herramienta con la que tenemos que contar a la hora de hacer nuestro trabajo, en este caso de infografía, debe de ser nuestra mente. En nuestra mente debe de iniciarse el trabajo antes de tocar ninguno de estos botones, de los miles de botones que tenemos en nuestra herramienta. Nosotros debemos de haber pensado nuestro trabajo. Los botones de la herramienta no dejan de ser más que la paleta para el pintor, el cincel para el escultor o la cámara de fotos para el fotógrafo. Pero el fotógrafo, por mucha cámara de fotos que tenga, no va a realizar fotos bonitas si previamente la foto no la tiene en su cabeza. El pintor, pues exactamente lo mismo. Puede disponer de la paleta de colores más amplia del mundo, que si esos colores no los tiene antes en su cabeza, no va a poder realizar su cuadro. O, como decía Miguel Ángel, si el escultor no es capaz de ver en el interior de la piedra y quitarle lo que sobra, pues tampoco va a ser capaz de realizar ninguna obra que merezca la pena. Tenemos que, una vez que efectivamente decimos, vale, la herramienta, la técnica es fundamental, pero desde luego hay algo más aparte de la técnica, y algo tan importante cuando menos como la técnica, que es nuestra cabeza, nuestra idea. Bueno, pues nosotros tendremos entonces que empezar a pensar de otra manera al enfrentarnos a una infografía. Nosotros tenemos, antes que pensar en qué botón tendremos que tocar, nosotros tendremos que pensar en luz, en color, en composición, en todas estas cuestiones. Ni siquiera antes de modelar nada, nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza esa composición cuanto más exacta sea, mucho mejor será el resultado que logremos. Para eso no hay nada mejor que el que nosotros, antes de iniciar un trabajo, pues hagamos o tengamos en papel, porque la cabeza es muy traicionera. Nosotros podemos tener en la cabeza muchas ideas, pero hasta que no logramos plasmarlas en algún sitio físicamente, no vamos a poder
visualizarlas con claridad. En la mente, digamos que lo ves con un filtro extraño y necesitamos plasmarlo. Eso es como escribir, no es lo mismo hablar que escribir. Bueno, pues nosotros vamos a necesitar escribir nuestra historia, escribir qué es y lo que queremos contar y cómo lo queremos contar. Y me diréis a lo mejor alguno, y bueno, pues, pero es que para esto hace falta dibujar. No, no hace falta dibujar, yo dibujo muy mal, yo dibujo estas porquerías, pero al dibujar estas porquerías yo estoy plasmando lo que yo quería conseguir, y lo que yo quería conseguir era esto. Bueno, pues aquí estoy empezando a plasmar cosas que al final serán el objetivo al que yo deba de tender. Y por supuesto, nosotros debemos de ayudarnos. Nosotros creemos que hemos visto muchas cosas, pero están por ahí en nuestra cabeza y tampoco se acaban de plasmar. Es conveniente que busquemos referencias de todo aquello que nos pueda hacer falta. Yo quiero saber cómo era una torre, cómo se construía una torre, cómo eran estas almenas, o cómo eran estas ménsulas de piedra. Y aunque yo lo tenga en la cabeza medianamente, es mucho mejor que yo las busque y las tenga en mente con claridad. Luego, la búsqueda de referencia antes de iniciar un trabajo es una parte que yo considero fundamental. Decíamos que antes de tocar una herramienta hay una gran parte de trabajo previo. Nosotros debemos, con esos primeros bocetos que habíamos hecho, que podemos hacerlos a mano, podemos hacerlos en ordenador, podemos hacerlos con Photoshop, podemos hacer un collage, un montaje de la manera que queramos. No es necesario utilizar un lápiz, una pluma, un pincel. Actualmente la técnica nos permite utilizar muchísimas herramientas. Utilicémoslas y utilicémoslas con libertad. Si a uno se le da mejor el lápiz, pues que dibuje a lápiz. Si a otro maneja muy bien la tableta, pues que dibuje en tableta. Y si a otro lo que quiere es recortar fotos y con eso hacerse la idea de qué es lo que él quiere, pues que la utilice. Pues decía que nosotros antes de iniciar este trabajo, antes de llegar aquí, debemos de recorrer un camino, en el que analicemos qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué materiales queremos poner, cómo queremos que esté nuestra escena, de dónde queremos que salga humo, de dónde queremos que entre luz, cómo vamos a recuadrarla, cómo vamos a enfocarla, qué elementos queremos que haya. Toda esta serie de cosas yo creo que son muy importantes y que nos van a facilitar mucho el trabajo. Tened en cuenta una cosa, el trabajo en 3D es un trabajo muy pesado, es un trabajo que no es nada fácil, modelar, texturizar, etcétera, etcétera. Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Luego, cuanto más claro lo tengamos en una fase anterior, mucho más fácil nos va a ser llegar a lo que nosotros queremos y nos ahorraremos mucho trabajo. Luego, estos dibujos ciertamente virriosos, yo creo que son de gran ayuda a la hora de enfrentarse a un trabajo. Y estos dibujos están hechos antes de que yo dibujara ni tan siquiera los muros de esa habitación. Aquí, pues bueno, pues tengo apuntado todo lo que yo consideraba importante, el paisaje que se tiene que ver por ahí, la cortina que se anima, la llama que tiene que estar ahí, la luz que tiene que entrar por un determinado sitio. Todo eso ya estaba con anterioridad en mi cabeza. Posteriormente, hay que componer una imagen. Tened en cuenta que nosotros, al final, otro poquito de agua, perdonad. Nosotros al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos sacando fotos de un modelo que hemos fabricado en 3 dimensiones. Luego la composición de esa fotografía que nosotros tomemos, que la vamos a tomar con una cámara virtual. La composición de esa fotografía, las características de esa cámara, qué se va a ver desde esa cámara y qué no se va a ver y cómo se va a ver,
es una parte muy importante. Nosotros ya hemos analizado previamente nuestra escena, qué es lo que queremos poner, cómo lo queremos poner, pero ahora tenemos que centrarnos en componer una imagen. Eso es una parte también fundamental para que el resultado sea el que nosotros queremos. Y efectivamente digo que nosotros estamos actuando como fotógrafos, para lo cual, evidentemente, aparte de conocer todas las técnicas para poder poner estos materiales, para poder poner esta iluminación, el cielo, el humo, todo lo que queramos, nosotros debemos de manejar con mucha soltura una cosa que es nuestra cámara de foto, nuestra cámara física. Nosotros en el curso, en el máster, hacemos mucho hincapié en la visión fotográfica que debe tener el infografista, porque no podemos concebir una persona que haga infografía sin que se haya empapado de los conceptos fotográficos que tiene que tener. Bien, pues efectivamente aquí os digo, somos fotógrafos virtuales. Somos fotógrafos virtuales. Nosotros debemos de aprender a sacarle jugo a lo que hemos modelado. Tenemos que saber aprender a componer, tenemos que saber aprender a iluminar. Todas esas labores que hace un fotógrafo las tenemos que hacer nosotros. Nosotros las hacemos con más facilidad porque la tecnología pues, nos ofrece la posibilidad de configurar una cámara de fotos de manera, digamos que más fácil, entre comillas, que una cámara real. Pero vamos a manejar exactamente los mismos parámetros que una cámara real, exactamente los mismos parámetros que maneja un fotógrafo. En resumidas cuentas, yo como colofón de esta pequeña reflexión, pues parafraseando el dicho ese, diría que los árboles de la técnica no nos impidan ver el árbol de la creatividad, ¿no? No nos obsesionemos con la técnica de tal manera que al final nuestro trabajo carezca de una determinada personalidad. La técnica la tenemos que usar para nuestro bien, la tenemos que usar a nuestro antojo. Nunca la técnica nos debe de dominar, porque entonces nunca llegaremos a hacer buenas imágenes. Y además, la técnica, digamos que la técnica nos esclaviza, la técnica nos obliga a ir en una determinada dirección y si te sales ya vas incómodo. Mientras que la creatividad lo que nos hace es que nos abre un mundo de libertad, de creación, de espontaneidad, de personalización. Todo el mundo vamos a dominar en mayor o menor medida las técnicas, todos en la clase vamos a aprender a darle a los mismos botones, pero el camino de la creatividad, el camino de encontrar tu manera personal de expresarte, esa te la ofrece no la técnica, te la ofrece pues eso, el descubrimiento de tu creatividad. Y en el descubrimiento de esa creatividad, yo creo que los formadores pues tenemos una parte, no creo que sea, posiblemente no muy importante, pero sí que se puede ayudar y sobre todo lo que se puede es entorpecer. Yo creo que hay que dar libertad para que cada uno se exprese como cada uno considere. Yo podré dar mi opinión en algún caso, o en muchos casos podré dar mi opinión, pero cada uno debe de encontrar su propia manera de expresarse. A mí, posiblemente por la formación que recibí durante la carrera de arquitectura, recibí una formación excesivamente dogmática y yo desde luego no pretendo ser dogmático en casi nada. Es más,
muchas veces a los alumnos les digo cuando estamos aprendiendo alguna técnica de algo, por ejemplo, materiales o algo así, yo siempre les digo que el aprender a hacer un material, por ejemplo, físicamente correcto, que funciona físicamente, que sabemos manejar sus parámetros para que reaccione como nosotros queremos que reaccione, precisamente lo que nos da es la libertad de en un momento determinado saltarnos esa técnica porque nos interese estéticamente ir por otro camino. Si no conocemos la técnica, es posible que nos la saltemos continuamente, llegando a un grado de confusión y de arbitrariedad que no nos llevaría a ningún sitio. Debemos de conocerlo y en un momento determinado debemos también de saltárnosla. Bueno, pues con esto casi terminamos. Y simplemente un poco como final de toda esta disertación, pues quería recoger la frase que a mí siempre me llamó la atención del pabellón de la secesión vienesa, que reza en el umbral de su entrada, que dice: a cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. Con la primera parte de la frase, bueno, pues a cada tiempo su arte es completamente cierto, aunque también se puede hacer arte fuera de su tiempo, según mi opinión. No todo tiene que ser vanguardia. Se puede hacer muy buen arte fuera de un determinado tiempo. Pero desde luego la segunda parte de la frase, con esa sí que estoy de acuerdo. A cada arte su libertad. Démonos libertad, conozcamos las técnicas necesarias y que cada uno elija. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que, bueno, no de utilidad, porque tampoco hemos contado nada novedoso, pero bueno, a lo mejor alguno de vosotros, pues, se os ha abierto un poco la luz sobre qué es, en qué consiste ese mundo y, bueno, pues cuál es mi visión de lo que sería lo que debemos de aprender y lo que yo debo de enseñar como formador en el mundo de la infografía. Aquí os vuelvo a dejar mi nombre, os vuelvo a dejar mi email. Encantado de que si tenéis alguna duda, tenéis alguna cuestión que preguntarme, que consultarme o que rebatirme, pues encantado de recibir vuestros correos y encantado de contestaros. No sé si nos da tiempo a contestar alguna pregunta. Si ya son las 8, las 9, me he liado en exceso. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Espero que tener noticias vuestras. Y nada, nos vemos en Boutique próximamente con algún otro consejo. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.